Son las 7 de la mañana con 9 minutos y es momento de recibir a Humberto Tapia. Él es asambleísta y vamos a hablar acerca de la salud como una prioridad dentro de la Asamblea Nacional. Por eso ya vemos en pantalla a nuestros compañeros. Adelante. Así es, Sofía, muchísimas gracias. 7 de la mañana con 9 minutos. Asambleísta, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Su calidad de médico, queremos hacerle también algunas preguntas en esta mañana, hablando de la tosferina, de la fiebre amarilla y lo que estamos viviendo acá en nuestro país. ¿Por qué estas enfermedades han regresado? Mucho se comenta de que hace mucho que ya no se las tenía acá en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias, buen día para usted, buen día a la ciudadanía, a esta enorme audiencia que tiene el medio de comunicación, a mi provincia, la provincia de Loja. Es un honor siempre para mí estar en su casa. Y en realidad esto no es una manifestación solamente de este tiempo. Esto está aconteciendo en el mundo entero y hay que tener muchísimo cuidado respecto a mirar e interpretar bien lo que está pasando. El movimiento de no vacunarse camina el mundo entero y es una pésima noticia para la humanidad. Se le ocurrió a alguien que bajo el pretexto de la pseudociencia, las vacunas no le aportan a la humanidad, no le han aportado a la humanidad y por lo tanto hay sociedades y dentro de ellas en grupos pequeños que han decidido por opción propia no vacunar a sus hijos, no vacunarse ellos y por lo tanto usted no encuentra que sea muy raro que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en medio de su enorme desarrollo o en otro tipo de sociedades que se le parecen, enfermedades que tienen que ver con las eruptivas de la infancia, tosferina, ¿no es cierto?, sarampión, viruela, cosas de esta naturaleza en realidad no deberían pasar porque algunas de ellas están extintas en el planeta. Sin embargo, de eso aparece. ¿Quién explica o quién nos explica que habiendo la vacuna, ¿no es cierto?, para la fiebre amarilla, sucedan casos de fiebre amarilla? Evidentemente no están administrados. Sí, en esto hay salvedades respecto a que hay comunidades que a lo mejor por su distancia, por su componente de orden cultural, tienen una diferencia respecto al uso, no tienen acceso fácil a los establecimientos de salud y por lo tanto eso limita. Sin embargo de eso, pues la política pública debe ser acuciosamente aplicada en función de que si un caso se presenta, no es que a lo mejor pone en inmenso riesgo al resto que sí están vacunados, pero encontrará otro grupo poblacional que no lo está y tras esto pasa lo que acontece en las ciudades. En la tosferina va parecido. Vean, ¿no?, tenemos en el esquema de vacunación, están de acceso gratuito en la red pública, sin embargo hay habitantes que no tienen puesta su vacuna. Queremos hablar de la política pública que se puede hacer en cuanto a la vacunación, pero antes de eso sí quiero también aprovechar. La gente está muy preocupada por la tosferina. ¿Es normal o estamos haciendo más grande una enfermedad que lleva muchísimos años aquí en la humanidad? Yo creo que hay que mirarlo con cuidado. Aquella persona que diga que no hay que tener precaución está equivocada, porque ni las enfermedades se comportan exactamente como yo puedo vaticinar, ni los pacientes reaccionan como predeciblemente parecería ser, ¿no es cierto? A lo mejor a alguien le dicen esto pasa en el lapso de 2 o 3 días, es como una gripe y fallece. Yo di un vaticinio de una enfermedad que puede tener características diferentes y de un paciente que puede responder diferente. Hay que tener cuidado. Por eso me parece que la medida dictada ya sobre la marcha respecto a distanciarse un poquito, la prenda de protección nuevamente, retomar las vacunas con acuciosidad, es una medida adecuada, aunque debe darnos la lección de que no es bueno actuar reactivamente otra vez. Claro. Y sobre la vacunación, por cierto, tenemos en estos momentos ya conectado también vía Zoom al ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Urbano. Queremos preguntarle sobre este tema que estamos comentándolo. No sé si me pueden poner por favor ya en pantallas al ministro. Buenos días, ministro. Lo tenemos ya, por favor, producción. Listo, lo tenemos ya al ministro, nos está escuchando. Ministro, muy buenos días. Quisiéramos que nos cuente si ya empezó este proceso de vacunación en los centros infantiles que tiene el MIES a escala nacional. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la entrevista. Perdónenme, les saludo desde el aeropuerto de Quito. En este momento estoy yendo a Guayaquil. Estamos en un proceso de verificación e identificación de los niños y niñas de los centros de desarrollo infantil y cómo han cumplido su esquema de vacunación. Nosotros tenemos un registro inicial junto a la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y teníamos un dato de cerca del 90% de niños que han cumplido hasta sus 3 años todo el esquema de vacunación. En ese sentido, ahora lo estamos verificando in situ. He pedido a todas las coordinadoras de los centros de desarrollo infantil
que verifiquen cada uno de los carnets de vacunación de los niños. Y hemos encontrado que esta data, que es una data que teníamos fija en el MIES, se cumple. Es decir, tenemos alrededor de 180,000 niños vinculados a centros de desarrollo infantil y el 92% tienen todo su esquema de vacunación. Aterrizando al tema de la tosferina, es importante tomar en cuenta que esta vacuna se la pone en el segundo, cuarto y sexto mes y luego un refuerzo al año y medio y posteriormente a los 5 años. Nosotros como Gobierno Nacional durante el año 2024 nos profundizamos el trabajo de vacunación en todos los procesos de desarrollo infantil que tenemos, no solamente los centros de desarrollo infantil, sino también las visitas a los hogares que hacemos como Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de un programa que se llama Creciendo con Nuestros Hijos. En ese sentido, hemos evaluado cómo está el proceso de vacunación a nivel nacional y creemos que es bastante óptimo y esto nos da la tranquilidad de que esta contingencia de salud que estamos viviendo no se vaya a convertir en una alerta mayor o en una epidemia como muchos quieren hacer ver. Así que darle la tranquilidad a la ciudadanía de que la gran mayoría, si no 9 de cada 10 niños menores de 3 años se encuentran con su esquema de vacunación completo y los demás terminarán durante este tiempo en coordinación con el Ministerio de Salud. Buenos días, señor ministro. Para los niños que no tienen el refuerzo de los 5 años, la subsecretaria de Salud estuvo con nosotros el día de ayer. Dicen que esta vacunación puede llegar hasta los 7 años. ¿Ustedes están trabajando en eso? ¿Hay las vacunas también para estos niños, para este refuerzo? Y desde un inicio, desde que tuvimos esta alerta junto al Ministerio de Salud, hemos coordinado la forma de llegar a estos niños. Nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social, además tenemos una articulación estrecha con el registro social y luego de la reunión del COE del día viernes se resolvió que vamos a trabajar en un proceso de georreferenciación a nivel nacional, especialmente en las provincias priorizadas, para poder llegar a cada uno de los hogares de estos chicos que o no tienen el refuerzo de los 5 años o no han logrado llegar a un centro de salud y que deben ser inmunizados o completar su inmunización. Este es un trabajo que ya lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud Pública porque existen 3 lugares entonces en este sentido para que se puedan vacunar o puedan completar su esquema. El primero sería la unidad educativa, el segundo es el centro de salud y el tercero es la brigada de vacunación que llegará en conjunto entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud. Vacunas están en stock. Lo que está haciendo el Ministerio de Salud es reubicar, digamos, este stock en las zonas en donde se debe priorizar. Justamente, ministro, conocemos que ayer ya empezó la vacunación en las escuelas, principalmente en jardines también infantiles, en algunos centros de salud, pero le repito la pregunta, en los centros infantiles del MIES, entonces, ¿cuándo comenzarían? Esto es importante para que conozca la población y que puedan llevar también a sus niños. Ya comenzamos la vacunación en los centros de desarrollo infantil. El día de ayer estuve en cerca de 9 centros de desarrollo infantil en la ciudad de Quito, en donde hicimos el proceso de vacunación. Mi viceministro igualmente estuvo en otros centros de desarrollo infantil acompañando la vacunación. Este proceso ya comenzó de manera paralela, se lo está realizando tanto en las guarderías del MIES como en las unidades educativas del Ministerio de Educación, completando obviamente el esquema de vacunación, dándole además la tranquilidad a la ciudadanía de que no solamente se está vacunando de la tosferina o la fiebre amarilla, sino el objetivo del Estado ecuatoriano es que todos los niños se encuentren inmunizados. Hay un pequeño porcentaje de niños y niñas que por cuestiones culturales no se han vacunado o no tienen el esquema completo. Estos casos particulares los estamos trabajando al corto plazo para que puedan igualarse. Señor ministro, dentro de los recorridos que usted está visitando en el país, también están haciendo evaluaciones, revisando para que vaya a controlarse, exista la prevención en otras provincias del país y esto no escale la presencia de la tosferina en el Ecuador. Sí, seguramente no va a escalar. Nosotros tenemos la confianza de que esto no va a llegar a mayores. Si bien hay casos particulares, como les digo, se ha demostrado la responsabilidad y la corresponsabilidad tanto de los padres como del Estado ecuatoriano y sus instituciones en materia de inmunización y acompañamiento en prevención en salud,
todo el esfuerzo que ha realizado tanto el MIES, el Ministerio de Salud, la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, el Ministerio de Educación durante todo el año 2024 y este primer trimestre del año 2025, se capitaliza en una situación que, si bien es de alerta sanitaria, no tiene las características para poder llegar a una pandemia. Así que darle la tranquilidad a toda la ciudadanía de que no es el año 2020, no estamos en una misma situación que el coronavirus. Sé que muchas personas quieren alarmar, pero tenemos toda la garantía, tanto institucionalmente, logísticamente, pero además desde la parte humana, de que esto no se va a convertir en una epidemia. Ministro, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Sabemos que está a pocos minutos de ir de Quito en un viaje en avión, así que le agradecemos y estaremos también nosotros pendientes de cómo avanza la vacunación, y le anticipo que estaremos visitando hoy mismo los centros infantiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Están abiertos para que la ciudadanía conozca e identifique, determine cómo está la vacunación a nivel del país, y creo que los centros de desarrollo infantil son una muestra del compromiso del Estado ecuatoriano con los niños. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Ese era el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Urbano. Nosotros seguimos aquí en nuestra sala de entrevistas con Humberto Tapia, asambleísta nacional. Doctor, sobre lo que hemos escuchado entonces, el problema es la vacunación, lo ha dicho usted, lo dicen muchos expertos, lo dice el ministro también. La consulta aquí es, la Asamblea Nacional, incluso la que ya se va a posesionar en 2 semanas, ¿hay alguna manera de hacer reformas para que la vacunación pueda ser lo más obligatoria posible, pese a que algunos dicen que eso sería atentatorio contra los derechos? Ahí está el problema, que los derechos de uno terminan cuando empiezan los derechos de otro. Eso no debe haber sucedido. Lo que refiere el señor ministro en realidad tiene toda la razón. Si en un área de población cautiva como la que manejan, no llegamos a tener 100% de cobertura, ahí tenemos un problema. Si garantizan que en realidad supera los 90 y por alguna eventualidad de orden cultural falta alguno por ahí, es una gran noticia para todos. ¿Qué quiere decir en el escenario real? Si usted tiene 10 niños en este set, ¿no es cierto?, y uno no se ha vacunado, él no es riesgo para los 9, porque los 9 están vacunados. Pero si ese uno se une al uno que faltó de los otros 10 de otro barrio, otra cuadra, ya son 2 y van sumando. No al nivel de una epidemia, peor de una pandemia. Esto no, en realidad, el lenguaje describe cuando rebasa un continente a otra parte del mundo, no va por ahí, ni siquiera en el país entero, porque no hay poblaciones que se unan de esa naturaleza. Entiendo yo. Si nos da esa garantía, enhorabuena. Es una gran noticia. Sin embargo, sí debemos cuestionarnos en la política pública respecto a esto de los derechos. Porque claro, el que usted ejerza plenamente el suyo, al decir que no quiere, lo que hace es poner en riesgo a otros que están en medio de la sociedad. Sin embargo, yo creo que esto, manejado adecuadamente, vacunación, prendas de protección, el distanciamiento respectivo, un lapso de tiempo para que se cree una brecha, esto no va a pasar. Porque vi un médico que alguna vez, hace poco, me dijo, es que un enfermo se convierte en una amenaza. Es en realidad un riesgo potencial para todo su entorno, y en eso la pésima noticia es que pone en mayor riesgo a su propia familia, ¿no es cierto?, incluso hijos pequeños, adultos mayores, que son vulnerables. Ellos deberían ser los más cuidadosos, sin embargo se convierte en un riesgo para sí y para su entorno. Y eso tiene que tener conciencia también la ciudad, en función de que si no propongo el autocuidado, estoy poniendo en riesgo también a otro grupo poblacional. El objetivo es conseguir esa inmunidad de rebaño. ¿Qué porcentaje de vacunación realmente se debe tener para poder conseguirlo? Bueno, eso va supeditado a muchos elementos, ¿no? Uno es en realidad el nivel de protección que brinda cada una de las inmunizaciones, la población en la que estamos trabajando. Sin embargo, el ejemplo que acabo de describir hace un ratito lo ilustra, ¿no es cierto? Si en un grupo de 100 tenemos 2, 3, ¿no es cierto?, se convierte en riesgo para los 2, 3 de los otros 100 que no se vacunaron. Va por ahí la proporción. El grupo que está adecuadamente cubierto no va a suceder. Me parece que en el contexto de lo nacional y en el plano normativo hay que hacer que la norma se cumpla, ¿no es cierto? Cuando hay programas, campañas de esta naturaleza, estamos bajo una alerta, pues sería inoficioso que alguien se niegue, que no colabore, que no tenga predisposición a ser sensible frente al tema. Esto a la vacunación y 2, al tema de prendas de protección. Ahora, también. Sobre ese tema justamente, asambleísta, una persona que no se vacuna, ¿estaría atentando contra la salud pública? Yo creo que si es que sucede, como sucedió a partir del 2019, ¿no es cierto?, que la vacuna había, hay un brote mundial y el acceso no se produce porque en realidad no quiere, hay pues un serio problema. Cuando hay de otra naturaleza este tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Digo usted la fiebre amarilla, si usted no va al trópico, ¿no es cierto?, no tiene actividad laboral en la zona oriental, tiene más de 60 años de edad, en realidad a lo mejor no conspira contra nadie.
Sin embargo, si está propenso a adquirirla, está en la edad que puede suceder, laboralmente tiene una presencia allá, evidentemente va a haber países que le prohíban siquiera su movilización, peor su ingreso si no tiene la vacuna respectiva, y lo están haciendo bien. Sí. Frente a los desafíos que se tienen en áreas amazónicas de nuestro país, lo que hemos visto en Taisha y otras enfermedades también que se presentan, ¿qué reformas también se podrían hacer para la prevención de una mejor higiene, de una mejor salud en todas estas comunidades? Por ejemplo, con referencia al agua potable. A mí me parece que hay también que mirarlo bajo la lógica estructural. Si usted es una comunidad que solamente puede llegar vía avioneta, sí, ¿no es cierto?, con un pobrísimo acceso a la educación, a la salud, por condiciones propias de su congregación, ¿no es cierto?, es difícil generar un cambio transformador inmediato, porque hay un componente de orden cultural y de estructura que a lo mejor no lo tiene contemplado. Tomará tiempo para eso. Sin embargo, en cosas o en componentes de orden obvio, deberíamos avanzar un poquito, lo que usted señala, ¿no es cierto? Nadie quita la posibilidad de que tengan un mejor sistema de agua potable, así no lo hagan uso frecuentemente, prefieran el agua del río, ¿no es cierto? A lo mejor no hay un buen sistema de manejo de desechos, ¿no es cierto? Y deciden hacer compost casero con sus desechos. Respetando esos elementos, yo creo que sí hay como superar un poquito. Y a lo mejor no diría yo que el Estado se hace desatendido. Yo he visto avionetas llegar con miembros del Ministerio de Salud Pública a atender, cierto es, ¿no es cierto? Pero a lo mejor algo queda pendiente. Siempre habrá alguna cosita mejor que hacer. En la política pública me parece que es la obligación nuestra, ¿no es cierto? Ya hay ley de malnutrición infantil, eso es una gran noticia, porque un niño desnutrido, cualquier enfermedad pega, no solamente las de esta naturaleza, ¿no es cierto? Si es que existe la posibilidad de tener mejor ley en función del diagnóstico oportuno del cáncer, y las mamacitas no solo del oriente, sino de la sierra, pueden tener menos casos cada vez, está actuando en lo debido. Yo creo que en función de este tipo de temas, como sociedad iremos creciendo un poco más en función de que hay la norma, pero no solo la norma tiene fuerza por sí, sino en su aplicación, de haber un reglamento y un ministerio competente que la aplique. Claro. En la Amazonía y en Taisha particularmente el problema es por la leptospirosis, que es una bacteria justamente por la contaminación de los ríos. No es una enfermedad viral, no es igual que la tosferina y tampoco es igual que la fiebre amarilla, que también está en la Amazonía, en varias provincias, aunque no tenemos casos muy altos por el momento, pero sí esos casos se notan, por ejemplo, en Colombia y Perú, que son el doble quizás. ¿Por qué en esas naciones tienen problemas con tosferina y con fiebre amarilla mucho más fuertes que las que estamos teniendo aquí en Ecuador? Por la misma fragilidad de los sistemas. Hay un defecto estructural. No estamos tan mal nosotros. Hay un defecto estructural que en realidad no contempla esto. Si usted se pone a revisar la historia de la leptospira o estas contaminaciones a partir de orina de animales, ¿no es cierto?, formaron parte de la realidad europea en un tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque estaban inmersos en una fase de desarrollo, a lo mejor como la que tenemos nosotros en un área del oriente ecuatoriano nuestro. Eso existía. Impensable sería que en nuestros hogares, ¿no es cierto?, exista un roedor que él contamine con su orina nuestros alimentos y por lo tanto nos enfermemos. Claro. Pero hay ambientes de hogar en el Ecuador todavía, como sucede en Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, ¿no es cierto?, que sí sucede todavía esto. Hay roedores que se pasean por alimentos que no son cuidados adecuadamente, los contaminan y las personas se enferman, muchas de ellas mueren. El problema, doctor, es que también se están mezclando todas las enfermedades, porque incluso hemos visto en redes sociales que dicen, para la fiebre amarilla, colóquese una mascarilla para evitar que se contagie. Cuando la fiebre amarilla es con un insecto, con un mosquito. Hay otros que dicen, es que en Taisha murieron 8 niños por tosferina. Claro. No, dicen por tosferina. No es tosferina, es otra enfermedad que tampoco es viral. Entonces, quizás hay tanta información que comienza a hacerse desinformación y la gente no tiene claras las enfermedades que tenemos. Y no solamente eso, sino que se puede generar pánico también en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Sí, ahí la herramienta más poderosa en la humanidad entera ha sido la educación. Hay que darle las herramientas a la ciudadanía para que sepa de alguna manera defenderse. Si los niños, ¿no es cierto?, que fueron presas de esta contaminación, sus padres identificaban tempranamente su molestia y tenían un dispensario médico muy cerca y acudían a los 2 o 3 días, no estarían fallecidos, ¿no es cierto? Lo mismo sucedió en ciudades, en países desarrollados en el mundo, cuando empezó el COVID a hacer brote, pensaron que una gripe, cuando quisieron reaccionar, ya fue tarde. La educación de la población es un elemento importantísimo en la política pública. Mientras más información le demos, ¿no es cierto?, más al tanto está. Discrimina fácilmente que aquel que se pone amarillo
es por fiebre amarilla en una etapa complicada, ¿no es cierto? Y aquel que tose, puede ser por tosferina, como puede ser también por un resfriado. Si va discriminando solamente, si de primera mano inmediatamente toma a su niño, ¿no es cierto?, o su adulto mayor, y va donde un médico y él dice cuál de estos elementos es, todos hemos ganado. Cuando queda el albedrío de la población, interpretar su clínica, automedicarle, autoprescribirle, y en etapas ya complicadas, ir a buscar ayuda, no hemos ganado nada como sociedad. Hay que darle el insumo de la educación. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que acontece. Como medida en estos momentos frente a la tosferina, ¿todos deberíamos utilizar mascarilla? No solo los niños, asambleísta. La mascarilla es un elemento, o lo denominamos son una barrera de protección física. Hay diferentes tipos: físicas, químicas, biológicas las vacunas, físicas la mascarilla, químicas cuando yo me desinfecto las manos. Hay una clasificación respecto a eso. La mascarilla o el barbijo que nosotros utilizamos, que de hecho así se llama, ¿no es cierto?, no es que brinda protección absoluta para todo. Es una pequeña barrera que está cargada electrostáticamente y hace que ciertas partículas no pasen. Ella debería ser de insumo diario su uso. Nosotros vivimos aquí en Quito temporalmente, ustedes viven largo tiempo, han de darse cuenta que el ambiente de la capital no es el mejor ambiente. Sí. Por contaminación, hasta de hecho polución ambiental por vehículos. Si usted sale y utiliza una mascarilla un día y el día siguiente no, va a dar cuenta usted de que en realidad esa garraspera, esa molestia en la nariz que siente, pasa. Es porque la exposición fue menor. Ella debería ser de uso obligatorio en ambientes de esta característica, y cuando yo llego, ¿no es cierto?, o tengo una manifestación respiratoria, así tenga certeza de que es una gripe, ¿no es cierto?, por consideración al resto, deberé yo usar una mascarilla para evitar el contagio. Debemos culturalmente caminar en eso en función, ella es un aliado, no vino para complicarnos la vida a nadie, vino para ayudarnos a que en realidad como sociedad vivamos mejor. Mi última pregunta, muy rápido, por honor al tiempo, asambleísta. ¿Se debería buscar la manera de quizás obligar a la vacunación a menores de 2 años? Porque en cuanto a la tosferina, hay 6 lactantes de menos de 12 meses que ya han fallecido en el Ecuador. ¿Se tiene entonces que vacunar obligatoriamente a los menores de 2 años? ¿Hay alguna manera de poder exigir esto para salvaguardar la vida de estas personas que están empezando su vida? A mí me parece que siempre va a haber un espacio para que se vulnere, así sea por orden suprema esto. Va a haber un papá que bajo su albedrío decide no hacerlo. En función de eso la responsabilidad está en el resto. Mientras más seamos los que nos acogemos a este beneficio de la vacunación, menores serán los que no, y con eso en realidad el riesgo queda implícito en ellos. En esto hay que crecer un poquito como sociedad, manejar con mejor criterio, con mejor educación. Si tenemos buenas autoridades, buenas instituciones, sólidos programas, buena política pública, cada vez la sociedad es menos presa de estos sustos, de estos sobresaltos. Yo creo que con el tiempo seremos a lo mejor más livianos en estas intranquilidades en función de que las vemos absolutamente controladas. El trabajo que hacemos y estos espacios precisamente para informar a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones apropiadas. Eso es lo que hay que hacer, educar a la población, darle información, y desde la debida fuente provoca un gran efecto en la población. Gracias por eso, más bien. Muchísimas gracias a usted por su presencia. A usted, un honor para mí. Buen día. El asambleísta Humberto Tapia, en esta larga conversación donde también participó el ministro de Inclusión Económica y Social sobre la tosferina y las enfermedades en el país, y nos quedamos con la conclusión que está dando: hay que vacunarse. Con esto, María Mercedes, vamos a una pausa y ya retornamos.